Como les venía contando, hoy vamos a hablar sobre dos temas: segmentación de mercado y comportamiento del consumidor. Vamos a tener la posibilidad de analizar cómo identificar un nuevo segmento del mercado, valorar en qué condiciones un segmento del mercado puede llegar a ser conveniente para una compañía eh, poderle sacar provecho, poder dirigir la oferta de bien o servicio hacia ese grupo de consumidores y de clientes potenciales. Y vamos también a analizar estrategias de posicionamiento de marca. Eh, Así que después de que tengamos la oportunidad de analizar acerca del proceso de la segmentación del mercado, conoceremos eh, muy buena parte de cómo logran los consumidores tomar decisiones de compra, especialmente qué tipo de factores influyen en las decisiones de compra de los consumidores, que esa información puede ser de gran ayuda para quienes tomamos decisiones de mercadeo. Comprender muy bien qué factores influyen en las decisiones de compra puede servir demasiado para seleccionar buenas estrategias de marketing. Sin más preámbulos, comencemos entonces a hacer este recorrido por la segmentación del mercado, porque ustedes van a tener este fin de semana el examen parcial, un examen que va a estar habilitado incluso desde mañana. Nos han pedido que lo habilitemos desde mañana. Las condiciones de los exámenes parciales están cambiando en la universidad, y cuando digo que están cambiando significa que también están los estudiantes presenciales utilizando la herramienta de campus virtual, Brightspace, para hacer sus exámenes. El rector, el consejo, el comité rectoral tomó la decisión de que todos nuestros estudiantes, tanto presenciales como virtuales, lleguen a utilizar esta herramienta de exámenes con Monitor y con Respondus, que son las aplicaciones que la universidad está utilizando para poder controlar que el estudiante pues realice su prueba con toda la exigencia y rigor académico que se necesita. Entonces, jóvenes, comencemos a dialogar un poco sobre segmentación del mercado. Mañana va a estar habilitado el examen desde las 11 de la mañana, para que sepan. Así que el que lo quiera presentar desde mañana mismo lo puede hacer. Va a estar habilitado mañana, viernes, sábado y domingo. Domingo se cierra a las 11:30 de la noche. Y como les dije, mañana viernes a partir de las 11 de la mañana queda habilitado. Quisiera saber si Profe, ustedes... le pregunto, el examen eh, del parcial que va a tener, o sea, en sí, ¿en qué temas se va a concentrar? Ya que tuvimos el quiz en las primeras 2 semanas, ¿eso quita alguna parte No, o no. qué? El parcial es el examen acumulativo. Profe, no lo escuchaba. Profe, no le escuché desde el parcial acumulativo. ¿Me escuchan? Sí, señor, ya. Ok, Sí, ya. es que este audífono tiene un botoncito que si uno se descuida se hunde e inmediatamente inhabilita el audio. Les venía diciendo que el examen es acumulativo. Eso incluye todos los temas que hemos visto hasta ahora, a partir incluso de lo que vamos a ver hoy, incluyendo lo que vemos en el día de hoy, que ni siquiera es lo que veamos hoy, es lo que ustedes han ido estudiando durante toda esta semana, que tiene que ver con segmentación y comportamiento del consumidor, pero partimos de la base de que todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que podemos evaluar. En ese orden de ideas, objeto 1 y 2. Y ya en el final sí vamos a evaluar principalmente el objeto 3. Bueno, jóvenes, ¿han tenido la oportunidad de leer sobre segmentación del mercado? Sí, profe, un poquito. Bueno, Sí, profe. qué tal si comenzamos desde lo más esencial, lo más básico, y luego vamos avanzando un poco? Eh, Me gustaría escuchar la opinión de parte de ustedes acerca de lo que entienden por segmentación del mercado. Es como la división, profe, de los mercados, o sea, como dividir en grupos más pequeños un mercado, de acuerdo a la necesidad, características, culturas, pues geográficas y así. Ok, me queda muy claro que tú acabas de decir, Evelyn, que la segmentación es como dividir el mercado. Eso está clarísimo. Yo creo que tiene que haber un común denominador entre todos nosotros cuando se nos viene a la mente la palabra segmentación de mercado, el concepto dividir. ¿Qué dividimos? La totalidad del mercado.
Pregunto, ¿por qué es necesario dividir la totalidad del mercado? Para enfocarnos propiamente en cada segmento. ¿Y qué nos hace pensar que uno como empresa debería concentrarse o dirigirse a un segmento y no a un grupo de personas que hacen parte de la totalidad del mercado? Porque no es lo mismo, por ejemplo, venderle a una persona que necesite, no es lo mismo venderle a una persona de 40 años que venderle a un joven de 20, Ok, digámoslo de esa forma. por mencionar solo una variable. Sí, Una señor. variable que es demográfica y que en ese orden de ideas nos da a entender que por mucho que queramos llegarle a la mayor cantidad de personas posibles, hay que partir de la base de que no todas las personas estarían interesadas en comprar y elegir mi marca de producto. Eso se debe a que el mercado está compuesto por una gran cantidad de consumidores y clientes potenciales, cada uno de ellos con unas diferentes variables que los hace en algunos casos homogéneos y en otros muy heterogéneos. Cuando hablo de ser muy homogéneos significa que tienen características similares, y cuando hablo de consumidores muy heterogéneos significa que no se parecen unos a otros en lo absoluto. Entonces ahí es donde tendríamos que decir que una compañía necesita ser capaz de entender a qué segmento del mercado se dirige, porque ese segmento es el que le da mayores posibilidades de crecimiento y mayores posibilidades de obtener márgenes de rentabilidad que sean atractivos para la empresa. En ese caso, la compañía deberá hacer un proceso, no debe hacer una sola actividad, debe hacer un proceso de actividades que lo lleven a identificar, en primer lugar, el mercado meta. Otros le llaman el target o el target. Otros le llaman el mercado objetivo. Y nosotros consideramos que es un segmento compuesto por un grupo de consumidores que reúnen características similares. Vamos entonces a seguir haciendo algunas preguntas para que avancemos un poco. Cuando tenemos que dividir el mercado es porque una vez aplicamos un procedimiento, ese procedimiento tiende a efectuar un análisis de unos factores homogéneos. Cada uno de esos factores homogéneos incluye unas variables. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esos factores principales que uno debería analizar para identificar el perfil del segmento del mercado, del consumidor al que uno pretende llegar? Cuando hablamos de un mercado de consumo. Profe, hola, buenas noches. Hola, buenas Eh, noches. de pronto factores personales, como la ocupación de la persona, eh, de pronto su sistema económico, Uh-huh. Yo en ese estilo de caso, vida. estilo de vida, correcto. Bueno, yo ahí en ese caso lo que estoy escuchando son unas variables que hacen parte de unos factores homogéneos. Hablamos de unos factores homogéneos que son los principales, que según Kotler y Armstrong, Gary Armstrong y Philip Kotler, que son los autores del texto guía que estamos llevando en este núcleo, pues debo decirles que ellos nos hablan de 4 principales factores. Ellos son factor demográfico, factor geográfico, factor psicográfico y factor conductual. Repito los 4 factores principales: demográfico, geográfico, psicográfico y conductual. Cuando hablamos de los factores demográficos, hablamos de variables como cuáles, por ejemplo. ¿Y qué significa para ustedes demográfico? Eso son comunidades geográficas. Por ejemplo, las poblaciones, las naciones, los departamentos, los Bueno, barrios. hay que diferenciar entre geográfico y demográfico. El Profe, análisis, los demográficos ¿sí? serían como Demográfico es La edad, el género, el género. Ah, sí, disculpen, si estaba equivocado ahí con las dos, me la confundí. No hay la problema. ocupación, la educación, la Correcto, religión. correcto. Entonces hablamos de factores demográficos como aquellos factores poblacionales. Demo significa población. Demografía es el estudio de la población. Cuando nosotros nos detenemos a analizar las variables demográficas, nos debemos quedar en obtener información acerca de edad, género, ocupación, nivel de ingresos, nivel de estudio, tamaño de grupo familiar, nacionalidad. Podríamos también analizar ciclo de vida familiar, estado civil, religión. Bueno, son muchas las variables que ahí encajan directamente con el estudio de la población, y el estudio de la población constituye el factor demográfico.
Por eso en repetidas ocasiones cuando analizamos un perfil del segmento del mercado, encaja perfectamente la edad, el género, la ocupación. Son variables muy comunes en este tipo de ejercicio de caracterizar el perfil del consumidor. Ahora vamos para variables geográficas. Las variables geográficas eran las que tú, Juan Camilo, estabas mencionando hace un instante. Correcto. Lo geográfico es la localización donde están ubicados nuestros posibles clientes. ¿Y para qué nos puede servir ese análisis? Para diferenciarlo, porque realmente cada lugar geográfico tiene unas características muy propias. E incluso características como cuáles, como el clima, por ejemplo. También allí es donde nos detenemos a analizar dónde están localizados geográficamente, por país, por ciudad, por región, por departamento, eh, hasta por continentes cuando son multinacionales. Entonces ahí es donde tendríamos que detenernos a analizar dónde están ubicados o localizados nuestros posibles clientes. Ese segmento del mercado al que queremos, digamos, dirigir nuestra oferta de bien o servicio. Vámonos para las variables que hacen parte del factor psicográfico. ¿Cuáles son? Las clases sociales, profe, el estilo de vida, las personalidades. Muy bien, excelente. O sea que ahí estamos con esas tres variables fundamentales, en donde el estilo de vida y la personalidad son dos variables primordiales hoy en día para poder identificar segmentos de mercado. Estilos de vida que son los que nos permiten determinar la forma en que las personas se comportan. Los estilos de vida nos permite identificar lo que le gusta a la persona hacer, qué le gusta a la persona hacer. Cuando yo estoy con un grupo de estudiantes y les digo, vamos a caracterizar el segmento del mercado de quienes consumen una marca determinada, mencionemos, por ejemplo, Red Bull. Entonces, si vamos a identificar el segmento del mercado de los consumidores de la marca Red Bull, se van a dar cuenta que ese segmento del mercado tiene mucho que ver con estilos de vida, tiene mucho que ver con personalidad, también tiene que ver con la edad a nivel demográfico. Pero las dos variables que más salen a relucir son los estilos de vida y la personalidad. La personalidad tiene que ver cómo soy yo, cómo soy yo. Y el estilo de vida es qué me gusta hacer. Entonces, ahí encaja perfectamente cuando hablamos de personalidad, extrovertidos, introvertidos, alegres, pero cuando hablamos de estilos de vida, social, hogareño, estudioso, aventurero, en fin, hay muchas maneras de poder lograr descifrar y caracterizar distintos estilos de vida, distintas personalidades que se apoyan mucho en dos disciplinas, la psicología y la sociología. Dos disciplinas son importantes. Por supuesto, la antropología, que también nos ayuda a comprender muy bien la forma en que las personas tienen características similares en cuanto a estilos de vida y características que los identifican con personalidad. Vámonos para la última el último de los factores, llámese en este caso factor conductual. ¿Qué variables consideran ustedes interesantes analizar allí? Profe, las actitudes. Muy bien, las actitudes, ¿qué más? Profe, en lo que yo estaba leyendo, yo vi que también es el estatus, pues, y todo, y lo de las actitudes, como dice la compañera. Entonces, ¿ese qué diferencia tendría del otro? Porque, pues, es como muy similar, ¿no? A la clase social y todo. Eso que tú acabas de decir, Evelyn, es muy importante porque en un rato que hablemos de los factores que influyen en las decisiones de compra, nos detenemos a analizar un factor social, personal, cultural y psicológico. Entonces uno tiene que entender que hay unos factores que influyen en las decisiones de compra de los consumidores y hay unos factores que son los que a nosotros nos interesa analizar a la hora de identificar un segmento del mercado. Cuando hablamos del estatus, es un factor social que influye en la decisión de compra. Por eso es que decimos que hay marcas aspiracionales, porque los consumidores que las eligen porque consideran que al consumirlas se van a sentir en una mejor condición social. Eso eleva su condición social. El hecho de consumir, por ejemplo, una marca de calzado, una marca de un bolso, de un abrigo, de una prenda de vestir, de unos lentes, qué sé yo, de visitar un restaurante, de consumir una bebida. Eso le da a ciertas personas la sensación y la percepción
de que tiene, que pertenece a una mejor condición social. Incluso una bebida de licor como es una marca de whisky. Ustedes saben que no es lo mismo consumir una marca de whisky que sea una marca reconocida o de un licor, un vino, para los que conocen del vino, que cualquier otra marca que no sea tan conocida. Entonces, la que al estar consumiendo esa marca le puede permitir a él sentir que tiene un mejor estatus. El estatus es una condición social. ¿Les queda claro, Evelyn? Sí, profe, ya. Muy bien. Entonces, yo a veces me doy cuenta que los estudiantes mezclan estos dos temas, el tema de qué factores influyen en las decisiones de compra a nivel personal, social, cultural y psicológico, y lo combinan con, y eso en la mente a veces se le cruza a uno tanta información, entonces uno identifica que por una parte están esos factores que hay que analizar muy en detalle para saber cómo se comportan en dichos consumidores que ya hacen parte de un segmento del mercado, y por otro lado están los factores que yo debo analizar para poder caracterizar el segmento del mercado al que debo dirigir la oferta de mi bien o servicio, que en este caso son factores demográficos, geográficos, psicográficos y conductuales, y que estamos analizando en este momento factor conductual. Y el factor conductual tiene que ver entonces, por ejemplo, con la frecuencia de uso o de consumo. Ustedes saben que hay consumidores que eligen ciertos productos para consumirlos diariamente, ocasionalmente, ¿cierto? Entonces, la frecuencia de uso puede servir para segmentar el mercado. Por ejemplo, para los que consumen un tipo de champú que es de uso diario, o para productos de aseo personal que son de uso diario. Pero también hay productos que son de consumo ocasional. Por ejemplo, la marca de bebida energizante Vive 100 es de consumo diario. Así no la han vendido, así no la están transmitiendo en las campañas de publicidad. Pero una marca de bebida como Red Bull es ocasional. Ya su estrategia de comunicación no nos hace saber que es una bebida que nosotros deberíamos consumir diariamente. En cambio, en cambio Vive 100 nos dice... si tienes sueño, si tienes cansancio, ¿qué haces? ¿Te tomas un café? ¿Te lavas la cara? No, toma mejor Red Bull, Vive 100. Entonces, ahí es donde el consumidor como que se va identificando con eso y reemplaza una bebida de café por una bebida energizante y sabe que todos los días lo puede hacer, porque de alguna manera así es como se la están transmitiendo. Entonces, mire cómo a pesar de estar en una misma categoría, dos marcas diferentes, la una es para consumirla de manera ocasional, en ocasiones especiales. En cambio, la otra, ¿qué tipo de ocasiones especiales? Cuando nos estamos divirtiendo, cuando estamos con amigos, cuando estamos... En cambio, la otra le está diciendo cuando estás en el trabajo. ¿Y cuando estamos en el trabajo? De lunes a sábado, de lunes a viernes, todos los días, cuando estás cansado, fatigado, pero necesitas energía. Entonces, mire cómo las marcas te van diciendo a qué tipo de consumidores va dirigido el producto. Pero también en la conductual, ¿qué otra variable nos puede ser útil analizar? La lealtad. Muy bien, la lealtad, excelente. Otra. ¿Cómo responden ante un producto? ¿Cómo responden ante un producto? Pues, ¿cuáles son sus actitudes? Si les gusta, si Correcto, no. correcto. Muy bien. La actitud frente a la marca, excelente. Ujú. Podemos decir también por beneficio esperado, por condiciones especiales. Ustedes saben que hay muchos consumidores que tenemos condiciones especiales. Por ejemplo, una condición especial es sufrir de presión alta, de hipertensión. ¿Qué productos podrían desarrollarse para aquellos que sufren de hipertensión? Por ejemplo, hay marcas de productos que ya han sido creadas, diseñadas y dirigidas a ese segmento del mercado. Para quienes nos gusta consumir bebida de café, el café es una bebida que ya a muchas personas les hace falta, y hay distintas marcas desarrollan productos que son descafeinados. Entonces, ayuda a que las personas que sufren de presión alta puedan consumir una marca de café que no les cause ningún tipo de perjuicio a su salud. Podemos decir, para personas, por ejemplo, que tienen prótesis dental, entonces surge una marca como Corega. Para personas que de pronto sufren de incontinencia urinaria, entonces surge una marca como Tena, por ejemplo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en el mercado hay muchos consumidores que
tienen o tenemos condiciones especiales y que a través de esas condiciones las empresas, las compañías se dan a la tarea de investigar, analizar y dirigir su oferta de producto y crean una marca que puede llegar a dar respuesta a esa característica del segmento del mercado. Cuando yo hablé de las variables demográficas, me refería a una de ellas, bueno, mencioné muchas, pero voy a repetir una que se llama tamaño de grupo familiar. ¿Ustedes qué opinan de esa característica, de esa variable? Tamaño de grupo familiar y ciclo de vida familiar. Esas dos. ¿Qué entienden por tamaño de grupo familiar? Es una variable que podría ser analizada para llegar a un segmento del mercado. ¿Ustedes qué opinan? Estoy hablando de variables demográficas. Profe, claro que influye mucho. Denme un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay familias compuestas solamente por 3 personas, Correcto. papá, mamá y un hijo. Ujú. Entonces el tamaño de la familia influye mucho porque solamente son 3 personas. ¿Y conoces alguna marca que esté desarrollando o que haya desarrollado un producto para llegar a ese tipo de familias? La verdad, no. Mire, tan sencillo como las marcas de bebidas gaseosas tienen presentación personal, presentación de 1 litro, litro y medio, 2 litros, 2 litros y medio, 3 litros. Entonces, si somos 3 en la casa, papá, mamá e hijo, ¿ustedes qué creen que qué tamaño compran de bebida de una marca específica para no mencionar ninguna en especial? Depende del tamaño de la Medio. familia. De 3, papá, mamá e hijo. 1,25 litros. Profe, como las pizzas o por decir, pues los mismos, ¿qué digo yo? Los mismos productos de la canasta familiar vienen de ciertos tamaños para suplir las necesidades del tamaño de la familia. Así es. Entonces, mire que los tamaños de los productos de las marcas que ya existen piensan en el tamaño del grupo familiar y ahí se convierte en un nicho de mercado o un segmento del mercado al que podría llegar a satisfacer con ese tipo de presentación y de marca de producto. Cuando hablábamos de la bebida de gaseosa, pues una familia de 3 integrantes normalmente compra litro y medio, litro y cuarto. Pero una familia compuesta por 6 integrantes compra 3 litros, ¿cierto? Para un consumo muy rápido. ¿Por qué el de 3 no compra el de 3 integrantes en la familia o 2, que muchas veces son la pareja que viven juntos? ¿Por qué no compran el de 3 litros, hombre? Porque con el pasar de los días ya la bebida va cambiando sus características de sabor. Entonces prefieren una bebida que se ajuste a su nivel de exigencia y a su deseo de consumo. Muy bien, creo que hasta ahí hemos hecho un repaso sobre las diferentes variables que podríamos llegar a utilizar en el análisis de la caracterización e identificación de un segmento del mercado. Pero se me pasaba por alto la última, que es ciclo de vida familiar. ¿Ustedes qué entienden por eso? La vida es un ciclo y ese ciclo lo vamos recorriendo por etapas. Y en cada etapa podemos llegar a darnos cuenta que hay segmentos de mercado. Profe, ¿se puede decir cuando la familia tiene hijos, que digamos utiliza los productos de bebé después de la adolescencia, después digamos que va creciendo a medida que va creciendo la edad? Correcto. ¿O van cambiando los productos? En el ciclo de vida familiar, los más comunes son solteros sin hijos. Ahí hay un segmento clarísimo. Hoy en día hay muchísimos solteros, son gran parte de los que llamamos millennials. Solteros sin hijos. Que no todo el tiempo las familias van a generar los mismos ingresos. Así es, pero hay otro segmento, soltero con hijos. Hay otro segmento, casado sin hijos. Y hay otro segmento, casado con hijos. Y hay otro segmento, pensionados. Entonces, como nos estamos dando cuenta y mencioné como 5 ciclos de vida, digamos que esos 5 ciclos, para no entrar en más detalles, son totalmente distintos por sus decisiones de compra. Muy bien,
Nos vamos entonces a analizar qué sigue después de yo haber identificado el segmento del mercado. Entonces, una vez logramos identificar y caracterizar el segmento del mercado, teniendo claro cosas como estas, no es conveniente decir para todo tipo de personas, o no es conveniente decir para el público en general. No es conveniente confundir nivel de ingreso con clase social. No es conveniente hablar de un nivel de ingreso medio, medio alto. Eso es un error fatal. Los niveles de ingreso no se calculan ni se analizan a partir de medio, bajo, alto. Porque, ¿qué pasa cuando yo en un segmento del mercado digo que el nivel de ingreso es bajo? Podríamos coincidir en algunas apreciaciones al decir, no, si es un ingreso bajo, pues sería un salario mínimo. Pero cuando yo digo medio, ¿ustedes qué opinan? A ver, preguntémosle, por ejemplo, a Camilo. Camilo, Juan Camilo, ¿usted qué opina cuando yo digo un segmento, perdón, un ingreso medio? 2 salarios. 2. 2.000. Luis, ¿para usted qué es un ingreso medio? 4 millones. 4 millones. Evelyn, ¿para usted qué es un ingreso medio? Profe, no sé, también por ahí 2 o 3 salarios mínimos, digo yo. 2 o 3. Zulé. Sí, profe, hola. Hola. ¿Qué es un ingreso medio para ti? ¿Cómo lo entiendes? Pues no sé, a mí me parece que va entre un salario mínimo y digamos, no sé, una cantidad 1.500.000, algo así. Esto es tan Es relativo muy que tú pequeño. acabas de decir lo que yo quería escuchar, no sé. Es que, es que ahí me dan la razón ustedes cuando yo les digo que cuando uno está caracterizando un segmento del mercado y le pone nivel de ingreso medio alto, medio bajo, bajo, eso genera ambigüedad. Y lo menos que queremos es generar ambigüedad a la hora de identificar las características de un segmento del mercado, porque cuando identificamos el perfil del consumidor y lo hacemos muy bien detalle y muy bien, esa información es la que vamos a utilizar para diseñar mejores estrategias de producto, de precio, de distribución, de comunicación, de posicionamiento de marca. Entonces, si yo no tengo claridad sobre las variables, puede llegar a ocurrir que no tenga la posibilidad de definir una mejor estrategia. Entonces, no confundan clase social con nivel de ingreso. Los niveles de ingreso se calculan a partir de rangos de salarios mínimos. Es mejor decir, para personas que obtienen ingreso entre 1 y 2 salarios mínimos, para personas que obtienen entre 3 y 5 salarios mínimos, para personas que obtienen ingresos mayores a 6 salarios mínimos. Entonces, eso es más contundente que decir alto, medio, bajo en cuanto a ingresos. Lo otro, la clase social. Uno sí puede analizar la clase social como baja, media, alta, media, baja, media, alta. Pero sabemos que en Colombia la clase social está estratificada de 1 a 6, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos apoyamos en la estratificación? Principalmente para identificar el tamaño del segmento del mercado. Porque cuando yo voy a hacer un análisis de segmentación, necesito calcular o determinar si ese segmento tiene un tamaño amplio o reducido. Tiene un tamaño que puede ser muy atractivo para la empresa por lo numeroso que es, o puede que no sea tan atractivo en términos de número de quienes lo integran. Y las variables que más nos sirven para utilizar ese cálculo del tamaño son las demográficas y las psicográficas por clase social. Esas dos. Y por supuesto la geográfica, que es donde nos dice dónde están ubicados. A través de un análisis de un censo podemos determinar el número de personas que podrían llegar a ser parte de ese tamaño del segmento al que nos dirigimos. Bueno, voy a cambiar de pregunta, no de tema. ¿Qué creen ustedes que habría que hacer después de que ya identificamos el perfil del segmento del mercado? Yo al inicio de la videoconferencia les decía que no solamente nos vamos a preocupar de entender cómo identificar un segmento, sino también analizar si nos conviene o no llegar a ese segmento del mercado. Entonces, ¿cómo sé yo cuando un segmento me conviene o no me conviene? Ahí podemos, Siga tranquilo, que yo estoy escuchando. podemos empezar a utilizar lo que son las bases de segmentación, ¿Cuáles? que se utilizan como para identificar los grupos pequeños y los que tienen como mejor ingreso o menos ingresos. Pero de eso no era lo que estamos hablando hace un instante.
de los factores que influyen en, no, de los factores que componen las diferentes variables y ya habíamos pasado por ahí, ¿o no? O sea, yo Profe, pues determino las variables, pero ¿qué sigue de ahí en adelante? mirar el mercado meta, ¿no? Y el Pues la mercado persona. meta, y el mercado meta yo no lo analizo a partir de estas variables. Yo identifico el mercado meta a partir de las variables que acabamos de explicar. Profe, yo digo que mirar de pronto si es accesible, si de pronto, o sea, cómo se lo voy a transmitir a los consumidores o algo así, no sé. Esa ya sería la estrategia de comunicación. Todavía estamos en la segmentación del mercado. Yo acabo de decir, bueno, ¿cómo sé yo si me conviene o no dicho segmento del mercado? ¿Cómo hago para determinar si ese segmento del mercado es conveniente para poder brindar un producto, llámese bien o servicio? Profe, una investigación, un estudio anterior. Buscar Evaluar las el segmento. necesidades. Esa investigación nos está dando información de las distintas variables. Pues imagínese, si uno no tiene esa investigación, no podría llegar a analizar las variables, porque sería entonces a partir de percepciones, juicios de valor o supuestos. Profe, ¿no sería como evaluar el segmento, el tamaño, el crecimiento del Sí, segmento, sí, correcto. Vea, los objetivos que tenga la empresa y dependiendo también de los recursos que tenga la empresa, mirar si correcto. es posible, pues que se dé? ¿Quién acaba de opinar que no vi la imagen del nombre? Zule. Zule, ok, Zule, excelente aporte, muy bien. Pues vea, yo les quiero compartir lo siguiente en esta presentación, que es la que ustedes deberían utilizar para el parcial como referentes de estudio. Ustedes ven que aquí hay unas variables de segmentación que fueron las que acabamos de analizar en primera instancia, ¿cierto? Con estas variables es que yo determino las características del segmento del mercado, por lo menos me voy y me detengo en cada una de ellas analizando cuáles son sus principales variables. Esto fue lo que hicimos hace un instante, ¿correcto? Mire que ahí Profe, pues no está. las estamos viendo. Nada, Ah, no. No, no. señor. Ah, bueno, bueno, ya se las voy a compartir entonces. Me devuelvo entonces. Ahí sí, No. tampoco. No, profe. ¿Qué pasó pues? ¿Ahí qué? Nada. Tampoco. Tampoco, profe, parece lo mismo. Está fallando pues la... Regáleme en un instante, yo vuelvo y se los comparto, porque yo sí la estaba viendo. ¿Ahí qué? Tampoco, profe. ¿Ustedes qué ven? ¿Qué están viendo? Nada, la pantalla negra dice que usted ha empezado a compartir pantalla, pero no. No se ve nada. Ok, vamos a ver qué. Y ahí, nada. Nada. Tampoco, profe. Ay, Dios. Nada. No. Entonces tenemos problemas. No. Porque eso es lo que yo siempre hago. Vamos a ver entonces. Y ahí nada. No. Bueno, No, me profe. voy a salir. Voy a salir. No, pues que para salirme y volver a entrar, interrumpo la videoconferencia. Y ustedes ahí no ven nada, todo negro. Profe, negro, todo. Ay, Sí, Dios. profe, negro, negro. ¿Por qué será? Bueno, ¿Intentamos uno de nosotros compartir la que tenemos o qué? sí, por favor, si es tan amable. Estoy hablando del archivo en la semana 4 que se llama segmentación de Prentice Hall.
Esta que está, la que monté ahí. ¿Se lo alcanzan a ver? No, Ya se ve. yo no Sí se veo ve. nada. Yo Yo también. también, Qué también la veo. problema suyo, profe. yo también. Bueno, no nos vamos a varar por eso, pues. O sea, lo importante es lo siguiente. En esa presentación, si ustedes la pueden abrir en este momento, hay unas variables que fueron las que analizamos en un cuadrito de colores, ¿sí? Ya les voy a decir qué página es. En la diapositiva número... Ahí no ven nada. No. No, profe. No, definitivamente esto se dañó. Esto no quiere funcionar hoy. Bueno, no voy a utilizar más esa imagen para no interferir más en la videoconferencia, pero quiero que diferencien lo siguiente. En esa presentación ustedes van a ver que hay una diapositiva que habla de demográfico, geográfico, psicográfico y conductual. Esos son los factores que cada uno de ellos se deriva en unas variables con las cuales yo identifico el segmento del mercado. Pero más adelante hay una imagen que es la que nos habla de segmentación eficaz, es decir, cómo lograr determinar la conveniencia de un segmento del mercado. Pero para eso sí necesitaba ver como por lo menos cómo está el título para poder decir en qué diapositiva se deberían ubicar ustedes. El título Profe, dice requisitos para para... una Esa, segmentación muy, eficaz. La ustedes 16. están sincronizados. Muy bien. 716 es. Y ahí habla de, ¿y qué dice ahí? Cuéntenme a ver qué dice. Medible, Muy bien. accesibles, Sí. sustanciales, Sustancial, diferenciales diferencial. y aplicables. Excelente. Se las voy a decir de la siguiente manera. Accesibilidad, sustanciabilidad, diferenciabilidad, aplicabilidad, mesurabilidad. Vuelvo y la repito. Mesurabilidad habla del tamaño, ¿cierto? Las que son medibles entonces, porque Sí, acaso... señor. Ahí en la Ok, diapositiva habla de medibles, porque yo hablo de correcto. mesurabilidad, significa medir el tamaño del segmento del mercado. Entonces, ¿cómo sé yo que un segmento me conviene o no? Cuando soy capaz de determinar su tamaño. Hombre, ¿podría yo descartar un segmento del mercado cuando es muy pequeño, que le llamamos nichos de mercado? No. Por su tamaño reducido no se debería únicamente descartar un segmento del mercado. ¿Por qué razón? Alguien que me explique por qué según el análisis que pueden hacer. Profe, porque, pues, no sé, mi manera de ver es que de pronto pueden ser muy pocas personas, pero yo pueda ofrecer un producto que sea, que cuente con característica de ser necesario, indispensable. Entonces siempre va a ser frecuente su compra. Entonces Exacto. yo como empresa no me voy a ver afectada. Cuando se trata de un nicho de mercado, pero es un producto de gran consumo, de gran rotación, de una compra frecuente, puede llegar a ser muy rentable para la empresa. Entonces, si yo combino esos análisis de medible, qué tamaño tiene, de, mencióneme en la otra, Accesible. accesible. Accesibilidad significa qué tipo de barreras de ingreso existen para poder ofrecer ese producto a ese segmento del mercado. ¿Ustedes se imaginan que hay algunas posibles barreras de ingreso en un mercado? ¿Ustedes qué opinan? Sí, ¿De qué tipo de barreras podríamos estar hablando? podría ser de precios, podría ser ubicación de producto. Uh-huh. Y pueden ser factores de orden político, Seguridad, económico, cultural, social, o sea, los que tienen que ver con el entorno. Por ejemplo, acceder hoy a Venezuela no es fácil, ¿o sí? Con un producto. uy, no, ¿No? imposible. Por eso, entonces, y eso que hay empresas que todavía comercializan a Venezuela, pero lo que sí les puedo decir es que hay segmentos del mercado que por su tamaño pueden ser muy atractivos, pero que si analizamos la accesibilidad, podemos encontrar factores sociales políticos que no nos convendría atender dicho segmento. En el análisis de las características del entorno, que ya pasamos por ahí hace unas semanas, yo les decía que uno no puede tomar decisiones de mercadeo sin entender qué está pasando en su entorno.
Entonces, si vamos a dirigir la oferta de producto a un segmento del mercado, por ejemplo, para no ir tan lejos y analizar otro país, podemos decir que aquí hay sectores en una misma ciudad donde no es posible acceder. Yo escuchaba una noticia hace poco que decía que una fábrica de arepas estaba controlada, dirigida por grupos al margen de la ley, por unos delincuentes que pertenecían a grupos subversivos o grupos delincuenciales más bien, en unos barrios de una ciudad como Medellín, y que no dejaban entrar ninguna marca de arepas a ese sector, y que ellos controlaban y dominaban ese territorio para distribuir. O sea, podemos estar hablando de un sector que es atractivo en términos de tamaño para cualquier otra marca, pero en términos sociales es complicado acceder allí. Y como eso, hay algunos territorios en este país que han estado afectados por temas de violencia, que algunas empresas decidieron no atender esos segmentos. Por esa sencilla razón, o porque son extorsionados, o porque son, digamos, atacan a los vehículos que llevan a distribuir las marcas de productos, por muchas razones. Entonces dicen, no, ese no es el segmento. Puede ser el tamaño muy representativo, puede ser muy rentable, pero por ahora no. Entonces mire que ahí hay barreras de ingreso al mercado. También hay barreras de ingreso al mercado por la fuerte rivalidad competitiva que existe en ese segmento del mercado, donde uno tiene que estar muy bien preparado, con un muy buen, digamos, con muy buena capacidad para competir, y cuando no se tiene esa capacidad, entonces estamos hablando de otra característica que es, ¿cuál sería? Aplicabilidad. La aplicabilidad tiene que ver con la capacidad y los recursos de la empresa. Y las empresas tienen que ser capaces de entender qué tipo de recursos manejan y si los recursos que disponen actualmente y sus capacidades internas le permiten poder atender de manera efectiva ese segmento del mercado. Un segmento que puede ser muy exigente, que puede llegar a generar una gran demanda, pero que la empresa por su capacidad y sus recursos limitados no está en condiciones de atender. Entonces, no nos sirve de mucho saber que hay un segmento muy atractivo, pero que la empresa no está en condiciones de atender por su condición interna. Otra, entonces ya llevamos 3. Medible, sustancial. ¿Sustancial qué significa? ¿En términos de qué? ¿Qué tan atractivo es ese segmento del mercado? ¿En términos de qué? Rentabilidad. Así es. A mí me interesa saber si ese segmento es rentable o no, porque si no es rentable, puede que eso sí no sea atractivo para mi empresa. Y yo tengo que analizar que hay segmentos que el margen de rentabilidad es muy reducido. Alguna vez un amigo me invitó a crear una empresa comercializadora de productos lácteos. Y una pregunta que le hice fue, ¿y cuál es el margen de rentabilidad? Y me dijo, cerca del 5%. Yo le dije, ¿5%? ¿Y qué tamaño hay? Mucho, es grandísimo el tamaño del segmento del mercado. Hablábamos de una cifra muy representativa. Y le pregunté, ¿y cuáles son las condiciones actuales para acceder a ese segmento del mercado? Y en esa época que nos reunimos para hablar de ese tema, me decía, no, ahí sí hay un tema que hay que analizar muy en detalle, porque hay unos municipios que están afectados por la guerrilla y por esto y lo uno y lo otro. Entonces le dije, condiciones sociales nada favorables, adversas. ¿Y qué necesitamos para poder atender ese segmento del mercado? No, 3 vehículos distribuidores de yo no sé qué mercancía, una bodega, estos y estos recursos, y cuánto tenés vos y cuánto tengo yo. Pues los recursos eran limitados, las capacidades sí se tenían, pero los recursos muy limitados, teníamos que hacer un endeudamiento. Entonces, mire cómo yo analizo de una manera sencilla, pues en un diálogo, qué tan conveniente puede ser ese segmento del mercado, en términos de qué tan atractivo es por su margen de rentabilidad, qué tan atractivo es por su tamaño, qué tan atractivo es para poder acceder a él, qué tan atractivo es desde el punto de vista de nuestras capacidades y recursos. Y por último, diferencial. ¿Qué significa diferencial, jóvenes? Profe, no sé, de pronto me suena lo relaciono con posicionamiento, como tener algo diferente a lo que puedan ofrecer otras empresas o Es otros correcto. productos.
uno debe ser capaz de diferenciarse de otras marcas, pero también debe ser capaz de entender de qué manera este segmento que yo estoy atendiendo se diferencia de otros segmentos que otras marcas que están en esa categoría están logrando suplir y satisfacer. Cuando Vive 100 salió al mercado, logró tener éxito en un año, se convirtió en la marca número 1 en su categoría, en la más vendida, no por casualidad, no por coincidencia, ni porque fuera la más barata. Se logró diferenciar al entender que había un segmento del mercado que era muy sensible al precio y que estaba ávido de consumir una bebida con ingredientes naturales. Entonces, diferenció su producto, pero también fue capaz de entender las diferencias que habían entre ese segmento que quería llegar a atender comparado con otros segmentos de otras marcas de bebida energizante. Cuando usted es capaz de descubrir las diferencias entre el segmento del mercado al que usted pretende llegar y los segmentos que atienden otras marcas, usted está más cerca de lograr tener éxito, que no significa que no puedas atender a un segmento que otras marcas están logrando suplir con la oferta de bien o servicio, pero eso sí, tienes que tener una capacidad muy grande para poder generar un interés de compra por parte de un segmento que ya está fidelizado con otras marcas. Incluso, esto es recomendable, entender la característica de qué tan diferente es este segmento de otro, con nuestros propios productos que estamos desarrollando y ofreciendo para lanzarlos al mercado. Porque de no hacerlo podemos cometer un grave error, y es que entramos a competir con nuestras propias marcas. Por ejemplo, una empresa de detergentes que tenga 4 o 5 marcas de detergentes. Si no es capaz de diferenciar su segmento entre cada una de sus marcas, va a tener una serie de dificultades en que no va a ser capaz de lograr descifrar para quién va esta marca de detergente y para quién va esta otra. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Dersa. ¿Ustedes la conocen? En detergentes. Sí, señor. Sí, señor. Tiene planta en Barranquilla. Dersa tiene una marca que se llama AS, y es la marca más económica de las que tiene. Pero también tiene Top y tiene Top Terra. Y el detergente Top es para un segmento, y el detergente Top Terra es para otro segmento, y el detergente AS es para otro segmento. Y todos tres son detergentes, pero cada segmento se diferencia de otro. ¿Qué pasaría si no tuvieran claridad a la hora de ofrecer esos productos? Pues terminan con... Sí, termina vendiendo solamente un producto en específico. Claro, y se enloquecen entonces porque ahí no van a poder lograr diferenciar sus segmentos con la oferta de sus productos. ¿Queda claro entonces qué es lo que deberíamos analizar en cuanto a segmentación se refiere? Allí viene otra pregunta, y es que en la segmentación hay unas estrategias jóvenes. ¿Cuáles son esas estrategias de segmentación? Vamos a mencionarlas rápidamente. Hay una segmentación conocida como masiva o indiferenciada. ¿Qué es una segmentación masiva o indiferenciada? Es cuando se hacen ofertas específicas. En la segmentación, Entonces, dila. se le ofrecen a varios sectores. Pues esa es la diferenciada. Bueno, pero hay una que es la indiferenciada. Indiferenciada o masiva significa que la empresa ofrece un producto con el cual espera atender a la mayor cantidad de personas que hacen parte de una población. Incluso podría uno hasta pensar que para un segmento del mercado muy amplio en cuanto a tamaño se refiere, un producto con el cual espera satisfacer a un gran número de consumidores. Eso en una época podría decirse que funcionó muy bien, pero en la actualidad es una estrategia que yo creería que ya no es tan efectiva. Ya la que hoy más se utiliza es la estrategia de segmentación diferenciada, que consiste en ofrecer varios productos para varios segmentos del mercado. Y hay otra estrategia que también es muy conveniente, concentrada, que es ofrecer un producto pero para un segmento específico del mercado. ¿En qué se diferencia la estrategia de segmentación concentrada de la estrategia de segmentación diferenciada? Perdón, de la masiva que mencionábamos ahora.
La masiva, que es la número 1 o indiferenciada, como su nombre lo indica, se piensa que con un producto podemos masificarlo, podemos llegar a muchas personas. En cambio, la concentrada es un producto para un grupo de consumidores que tiene características muy similares entre ellos. Y ahí ya no estamos pensando en un segmento de gran tamaño, ¿no? Estamos pensando en un segmento que está compuesto por unas características que hemos sido capaces de identificar. Concentrada. Y hay otra que es individual o uno a uno. Un segmento, una estrategia de segmentación individual o uno a uno es aquella que en donde la compañía es capaz de ofrecer un producto que diseña y ofrece a la medida de cada cliente. Es el cliente quien decide en qué condiciones le deben prestar el servicio u ofrecer el producto. Entonces, no todas las compañías están en capacidad de hacer eso. Las que más se acercan a la estrategia de segmentación individual o uno a uno es las empresas prestadoras de servicio. Las que más... ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Digamos, por ejemplo, en Delhi. Tortas Delhi, sí. Sí, digamos, ahí habría una combinación de estrategias de marketing. Sí, sí. Por ejemplo, si yo quiero una torta para el cumpleaños de mi hijo, yo la quiero personalizar, ¿verdad? Entonces, ahí me parecería que estarían individual usando... o uno a uno, así es. Pero te voy a corregir algo que tú acabas de decir, para que no lo confundas. Tú acabas de decir, entonces esa sería una estrategia de marketing individual, sería una estrategia de segmentación individual, porque la estrategia de marketing encierra producto, precio, plaza, promoción, de todo. ¿Sí? El marketing encierra todo lo que estamos aprendiendo. La segmentación, que son las estrategias que estamos analizando, son las que se determinan a partir de las características del segmento y la oferta que se está dirigiendo a dicho segmento. ¿Te queda claro? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, eso que tú estás diciendo me da pie para concluir lo siguiente. Sí se pueden combinar las estrategias de segmentación. Por ejemplo, Delhi utiliza una segmentación diferenciada, pero también al tener la capacidad de ofrecer el producto a la medida de cada cliente, en algunos casos utiliza la segmentación individual o uno a uno. Profe, tengo otra pregunta. Es que en las diapositivas la masiva aparece como no diferenciada. Exacto. Indiferenciada o no diferenciada. Listo. Eso es lo mismo. Los autores, como esos libros son traducidos al español, entonces algunos aparecen como indiferenciada, no diferenciada, son lo mismo, o masiva. Esas tres son exactamente la misma. ¿Queda claro? Jóvenes, ¿me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Jennifer, también te escuchamos. Ah, bueno, es que sentí que quedaron todos en silencio y veo algunos con imagen como en stop. Luis Miguel, Evelyn, están como con la misma imagen de hace un buen rato. Menos Juan Camilo. Juan Camilo sí tiene movimiento. Bueno, lo importante es que me estén escuchando para no quedarme yo hablando. Profe, hay una compañera que hace rato está intentando comunicarse, Jennifer, y no sé, yo la escucho, pero al parecer usted no la está escuchando. No, yo también la estoy escuchando, profe. Yo también. ¿Y qué dice? Yo No, también. pues. Yo no escucho y no a Camilo. Juan Camilo lo escucho. A Evelyn me quedó la imagen. Dale, que yo aquí te envío el mensaje. Ok. Yo veo que varios se quedaron como tildados, pero... O por el chat también lo puedes hacer, Jennifer. Sí, claro, cuando yo no los escuche me escriben. Bueno, jóvenes, como se nos está agotando el tiempo, voy a decir lo siguiente. Estrategias de posicionamiento de marca. Pero lo importante es que todos me escuchen, no importa si yo no lo escucho, lo importante es que me escuchen. Estrategias de posicionamiento de marca. Hablamos de estrategias de posicionamiento de marca, que hay una que es muy importante. ¿Cuál es esa estrategia? La relación precio-beneficio. Relación precio-beneficio.
¿En qué consiste esta relación precio-beneficio? Hombre, que yo puedo posicionar mi marca en el segmento del mercado que he identificado ofreciendo un producto a un alto precio con altos beneficios. Y si vamos y miramos en cualquier categoría, siempre van a haber marcas que son las más costosas con los mayores beneficios. Pero también hay otra que es todo un contraste distinta a la que acabo de mencionar, y es posicionar una marca con menor precio a otras marcas, el precio más bajo, con menores beneficios. Viva Colombia ofrece menos beneficio a menor precio. Lo que sí no podemos hacer, y esto puede ser una pregunta del parcial, es pretender posicionar nuestra marca ofreciendo los mismos precios con los mismos beneficios, porque eso sí sería un grave error. ¿Cómo pretendemos posicionar nuestra marca ofreciendo los mismos precios con los mismos beneficios cuando la teoría de segmentación nos dice que debemos diferenciarnos? Es necesario diferenciarnos y no podemos pretender ofrecer lo mismo con lo mismo. Entonces, usted puede ofrecer el mismo precio con distintos beneficios, con más o con menos. Lo que sí no puedes, me parece absurdo, ofrecer un producto por el mismo precio que otros con menos beneficios. Eso es un error. Ofrecer un producto con un precio mayor y con menos beneficios. Eso sería una locura. No puedes lograr posicionarte de una manera adecuada o conveniente. No tiene sentido posicionarte. Sí tiene sentido posicionarse menos con menos. Menor precio, menos beneficio. Pero no tiene sentido posicionarte con los mismos beneficios cobrando un mayor precio. Con los mismos beneficios cobrando un menor precio, sí. Con los mismos beneficios cobrando un menor precio, sí se puede uno posicionar. Bueno. Y mismos precios, mismos beneficios, ¿qué posibilidades hay? Ninguna. Mismos precios, mismos beneficios, no te estás diferenciando. ¿En qué momento es adecuado por ejemplo, me posicioné, ¿cierto? Ya tengo mi producto, tengo todo. ¿En qué momento es recomendable aumentar los precios? Los precios, ese es un tema que vamos a analizar un poco más adelante, pero los precios se deben asignar o fijar de acuerdo a unos análisis de factores internos y externos. Para darte respuesta, porque no me gusta dejar a nadie con una pregunta sin respuesta, esos factores tienen que ver con, por ejemplo, los costos, los márgenes de rentabilidad, la relación oferta-demanda. Tendríamos que analizar los competidores, la estructura de mercado en la que competimos, pero también tenemos que analizar factores externos como, por ejemplo, las condiciones del entorno, qué tanto está cambiando la economía, qué tanto está cambiando las decisiones políticas que nos pueden llevar a leyes que implican mayores impuestos o mayores aranceles que nos modifican el precio de nuestro producto. Yo creo que ahí vamos a tener un buen tiempo para analizar y discutir en qué momento es conveniente aumentar o disminuir el precio. Pero lo que sí les puedo compartir es que si vas a tomar decisiones para posicionar tu marca, en el posicionamiento de la marca, la variable precio es una consideración a tener en cuenta, como también los beneficios, los atributos. Y esos beneficios y atributos están relacionados con la calidad, con la cantidad, con otros beneficios que también vamos a analizar después del parcial, que son sensoriales, emocionales, racionales, que son temas que vamos a ir viendo un poco más adelante. Para cerrar nuestra videoconferencia, como les dije, no me voy a ir sin hablar de los factores que influyen en las decisiones de compra de los consumidores, que son en total 4 principales factores. Uno de ellos es el factor personal, el otro es un factor social, el otro es un factor cultural y los otros son factores psicológicos. Empecemos por analizar los factores personales. Muchos de los factores personales coinciden con las variables demográficas que habíamos visto hace un rato. Eso significa que el nivel de ingresos, la edad, el género, la ocupación son determinantes para cada persona. Y eso tiene que ver con un factor que influye muchísimo, factores que influyen muchísimo en nuestras decisiones de compra. Pero también están los factores sociales. Esos factores sociales se dividen en 3. Bueno, son
El estatus, que ya habíamos hablado hace un rato de él, que es la posición que ocupa la persona en la sociedad o la que aspira a ocupar. El rol al que pertenece, el rol que pertenece, digamos, el que lo caracteriza. El rol es el papel que cumple cada persona en la sociedad, pero también hay otros factores sociales como son los grupos de referencia y grupos de pertenencia. Y la familia. La familia es muy importante. ¿A quién pertenecemos y con quién nos identificamos? ¿A quién pertenecemos? Son grupos de pertenencia. ¿Y quiénes son nuestros referentes? En ese caso, los grupos de referencia son los con quienes nos identificamos nosotros. Vamos a un factor cultural, que son las costumbres, las creencias, los valores con los que nosotros más nos identificamos. Las tradiciones. Entonces, eso hace que los consumidores tomemos decisiones de compra en algunos casos y consumamos ciertos productos en vez de otros. Y en los factores culturales también debemos considerar la subcultura. ¿Por qué, hombre? Porque las empresas no pueden analizar macroculturas, sino también microculturas. Y esas microculturas significa que uno puede analizar la cultura de los antioqueños, pero en Antioquia hay quienes tienen subculturas muy distintas. Por ejemplo, los que habitan Caucasia son antioqueños, pero tienen una subcultura muy diferente a los que habitan el suroeste antioqueño. Entonces uno tiene que entender cuáles son las diferencias entre cada una de esas subculturas, incluyendo quienes habitan en una misma ciudad. Hay grupos a los que se denominan tribus urbanas, y esas tribus urbanas son diferentes en sus condiciones culturales, a lo que nosotros llamamos subculturas. Y tenemos ya para terminar los factores psicológicos. Y los factores psicológicos son la motivación, el estado de ánimo juega un papel determinante, lo que nos motiva y nos impulsa a consumir ciertos productos en algunos momentos de nuestra vida. La percepción es un proceso mental, que es donde nosotros a través de la información que nos llega por todos y cada uno de nuestros sentidos, el olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído, el cerebro emite unas reacciones. Entonces la percepción es una interpretación que nuestro cerebro le da a la información que nos llega. Y cada uno de nosotros tiene distintos procesos perceptuales, con las imágenes, con los sabores, con los colores, con los olores, en fin, con las texturas. Entonces, de una u otra manera, esas percepciones cambian mucho entre unos y otros y son factores determinantes en nuestras decisiones de compra. Por eso algunos, por ejemplo, en mi caso particular, yo no utilizo mucho el color lila o el morado, porque para mi percepción, eso para mí significa luto y no me gusta, pero yo veo que hay otras personas que les encanta ese color, lo lucen, les gusta utilizarlo en algunos de los productos que consumen. Hay a quienes les gusta consumir el queso madurado y hay a quienes no nos gusta consumir el queso madurado. Hay a quienes les gusta, por ejemplo, un perfume con un aroma dulce y hay otros a los que les gusta un aroma, un perfume ácido. Entonces, esos son percepciones. Y por último, en lo psicológico están las experiencias. En este caso, el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ver con experiencias positivas o negativas, en donde las positivas queremos que se repitan y las negativas no queremos que se repitan. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchos factores que influyen en las decisiones de compra, incluyendo lo que sucede en el entorno, pero lo que sucede en el entorno nos llega como información y eso lo convertimos en percepciones. Las estrategias de producto, el precio, la publicidad, el canal de distribución que utilizan las marcas, eso, por ejemplo, aquí en Medellín somos muy dados a ser clientes de Bancolombia y pregúntele a los antioqueños o a los paisas por qué tanto Bancolombia como entidad bancaria preferida. Entonces van a decir, porque la encuentro en cualquier lado, donde la necesito hay un cajero de Bancolombia. Entonces eso se llama tener facilidades en la accesibilidad, en la distribución que ellos ofrecen.
Y en ese orden de ideas, por ejemplo, uno podría decir, hombre, hay otras marcas que por su estrategia de cobertura en la distribución son muy exitosas. Entonces, en ese orden de ideas podemos pensar que hay quienes son más, prefieren consumir, por ejemplo, más la marca de telefonía celular Claro que Tigo. Y pregúnteles por qué. No, porque tiene mejor cobertura. Entonces, en ese caso, las estrategias que utilizan las diferentes marcas, al final de cuentas, sí, son muy influyentes en las decisiones de compra, pero ¿por qué? Porque de alguna manera eso termina siendo una información que el consumidor interpreta y esa interpretación se llama percepción. Preguntas para dar por terminada nuestra sesión de hoy, jóvenes. ¿Alguna inquietud? Bueno, yo sí quiero cerrar entonces. Bueno, como no sé si todos tienen sonido en este momento, no estoy escuchando sino yo no veo sino a Juan Camilo que puede hablar y moverse y a Luis Miguel. A los otros, a Evelyn la veo estática y a los demás no los veo porque tienen la cámara cerrada. Pero si tienen alguna duda, estaré atento a que me la planteen para poderla responder. Si no, entonces les hago un comentario. Mire, en el trabajo que ustedes enviaron la semana anterior, que fue una actividad que fue grupal y que se cerró el día domingo, donde ustedes debían visitar un centro comercial y al visitar el centro comercial debían hacer un trabajo de observación y en ese trabajo de observación debían elegir dos marcas de almacenes, una dirigida para hombres y otra para mujeres. Había una pregunta muy puntual. Pues habían varias preguntas, pero una de ellas era analizar el perfil del segmento del mercado, del almacén de hombres y el de mujeres. Y habían unas preguntas que eran las que ustedes en esas preguntas se podían haber apoyado para poder hacer una caracterización del segmento del mercado. Pues yo lo que vi en la mayoría de los casos es que no lograron, solo un grupo que sacó 5 se logró hacer el trabajo de caracterizar el perfil del consumidor. Los demás solamente se limitaron a hacer lo que estaba planteado como preguntas, pero no hicieron la caracterización del perfil del consumidor. Entonces, ¿por qué entonces les rebajé a algunos? Hombre, porque les rebajé la nota porque no caracterizaron el perfil del consumidor. Luego, decía una pregunta, ¿qué aspectos positivos y qué aspectos por mejorar le ve a las marcas seleccionadas? Y yo lo que no logro aceptar y entender es que hicieron como si fueran 2 almacenes, uno solo. O sea, las recomendaciones y los aspectos favorables los juntaron. Entonces, como si estuviéramos analizando uno solo, no, cada cosa por separado, porque si hicieron un trabajo de observación y yo voy y analizo a Arturo Calle y luego voy y analizo a Ela y veo que cada una es un almacén distinto, yo no puedo hacer las mismas recomendaciones y las mismas, pues no puede ser lo mismo que hayan observado en uno y otro. Tanto así que hubo algunos grupos donde las observaciones fueron similares, me refiero a que no las diferenciaron. Entonces, hubo un grupo que me preguntó, profe, ¿por qué no me explica por qué sacamos, si hicimos lo que nos pedimos, por qué sacamos menor nota? Bueno, yo les quiero decir que yo con todo gusto, yo nunca me rehúso a revisar una calificación, pero sí, si la reviso y veo que merece una menor nota, ustedes tienen que ser conscientes de que al revisarla por segunda vez yo puedo corregir hacia arriba o hacia abajo. Porque déjenme decirles que soy benévolo. Muchachos, soy benévolo. Profe, a mí no me sale la nota todavía. ¿No? No. ¿Y por qué no me has escrito entonces? Tú me debes escribir porque yo califiqué todo y solo 3 estudiantes dejaron de presentar el trabajo y a cada uno les puse su nota, por supuesto, de 0 y les dije no presento informe. Y para poder darse cuenta, porque las notas todas ya están publicadas. Yo pregunto, Juan Camilo, ¿tú las ves? ¿Tú ves la nota del trabajo publicada? Sí, profe, sí, claro que sí, ya llegaron las notas, pero lo que no veo son las observaciones del trabajo. Bueno, entonces eso es otra cosa porque las observaciones, yo mañana, así como les publiqué el paso a paso para revisar un examen, mañana les publico el paso a paso para revisar la rúbrica. Las observaciones están definidas en la rúbrica. Entonces, por eso nosotros creamos una rúbrica con unos criterios de calificación. Por ejemplo, normas APA, hubo equipos que nada que ver con norma APA. Entonces, si ahí en la rúbrica dice, presente un informe con norma APA y no haces ninguna, pues,
no registras absolutamente nada con Norma APA, pues ustedes lo Profe, que... por ejemplo, en el grupo de Jennifer, de Juan Camilo y el mío, no hay pues en las observaciones no vemos algo como que haga ver como si estuviéramos como errados en sí, por ejemplo, que nos haya como rebajado un poquito en la nota. O sea, si todo Pero estuvo como pero está, ustedes vieron la rúbrica o no, los comentarios de la rúbrica las ven o no. Sí, sí, eso sí, pero no vemos una observación puntual en la que nos diga, ustedes se equivocaron en esto, por eso de pronto rebajó la nota, Ok, ¿cierto? bueno, como les digo, muchachos, con todo gusto les reviso el trabajo, pero se someten a que o la subo o la bajo. ¿Por qué? Porque, y que no lo tomen a mal, porque en algunos casos colocaba una mejor, digamos, valoración respecto a lo que yo estaba viendo. Porque eso sí, yo pude ver que, como se los acabo de hacer saber, a la hora de analizar los perfiles, muy errados, totalmente errados. Es decir, ustedes asumieron que con solo hacer una descripción de lo que cada pregunta decía ya estaba caracterizado el perfil. No, No. no, profe, no, eso está bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted, pues, faltó como decir esto, hombre, en los perfiles te faltó esto, ¿cierto? Porque vimos que en el trabajo decía felicitaciones, un excelente trabajo, que sigan así, pero no vimos de pronto el por qué se rebajó la nota. O sea, no estamos diciendo que se equivocó calificando, sino que queríamos, la duda de nosotros era, teníamos que nosotros no tener en estábamos cuenta disgustos con eso. la nota, Ya uno. teníamos era como esa pequeña No, está duda bien. sobre esa Mire, calificación. no se preocupen. Igual, con el mayor de los gustos, vuelvo y le reviso, le realimento nuevamente. Lo que Sí, pasa es sí. que estamos utilizando en SEIPA rúbricas y las rúbricas ustedes las tienen que conocer antes de enviar, que son visibles. Las rúbricas siempre son visibles. Y después de que presentan el informe, las rúbricas también son visibles, que tienen unos rangos de una escala de medición. Y nosotros lo que hacemos es, en esa escala de medición, para el criterio que estamos calificando, seleccionamos cuál de esa escala es la que nosotros estamos valorando. Y cada uno de esos rangos tiene un argumento. Es decir, lo que te aparece como análisis es lo que finalmente te estamos diciendo por qué sacaste esa nota. Pero si quieren un poco más de detalle, con el mayor gusto lo podemos hacer. Sí, esa es la idea, es como para no equivocarnos en los futuros trabajos, esa es la idea. Perfecto, perfecto. Me queda muy claro. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos entonces la próxima videoconferencia y estaré atento a cualquier inquietud que se les presente. Profe, entonces tiene en cuenta la mía, por favor. ¿Y tu nombre es cuál? Evelyn. Evelyn. Ah, ok, Evelyn. Listo. Listo. Pero por Bueno, favor, yo te pido lo siguiente, escríbeme a mi correo electrónico que no te aparece la nota y yo reviso por qué no te aparece la nota. bueno, Y sí, tú estás señor. entrando a libreta de calificaciones. Sí. ¿Y qué? ¿Qué notas No, no tienes? me parece Solo la del quiz. sí, solo la del quiz. Bueno, mándamela con todo gusto. Yo reviso mañana a primera hora y te doy respuesta. Bueno, muchas Pero gracias. mándame el correo si eres tan amable. Listo. Bueno, feliz noche para todos. Hasta luego. Profe, gracias. Gracias, Bueno, feliz hasta noche. luego. Gracias, Chao. profe. Chao.